Muy bien, jóvenes, buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Buenas tardes. Vamos a, bueno, vean, ya vamos por el tema 15. Esta semana finalizamos los contenidos y pues prepararnos para el examen. Hemos discutido sobre las terminaciones receptoras que tenemos en el músculo, las diversas distribuciones a nivel de la piel, tendones. Y hoy hablaremos específicamente sobre las terminaciones efectoras. Irán implícitos siempre algunos mecanismos, pero esto es más relacionado a cómo una fibra muscular pues establece esa sinapsis modificada entre una fibra nerviosa y una fibra esquelética. Inicialmente pues hay que tener en consideración algunos conceptos, algunos términos. Y es que vamos a denominar como unidad motora a esa sinapsis entre los axones de las motoneuronas y las fibras musculares esqueléticas. Aquí nos vamos a referir como motoneuronas, pues esas van a ser todas aquellas neuronas que encontremos en esta región. Recuerde que ya aquí tenemos un corte transversal de su médula espinal, la región dorsal, la región anterior, y ya conocemos estas raíces que vienen con la información aferente y con la información eferente de su médula espinal. Pues aquí en el centro, usted tiene la concentración de los cuerpos neuronales y en la médula, más adelante haremos en detalle, pero en estos cuernos, en estas regiones anteriores, ahí donde se encuentran neuronas que tienen una función eferente. Cuando hablamos de eferencia es una acción y esa acción es predominantemente motora, ¿sí? Es la que le permite hacer algún tipo de movimiento en las diferentes regiones de su cuerpo. Pues a esto lo que denominamos conjuntamente como motoneuronas, es decir, a estas neuronas en las astas anteriores o ventrales de su médula espinal. Ese término lo referimos como motoneurona. Pues los nervios, obviamente, que van a transmitirle esa información, esa acción eferente hasta la fibra muscular esquelética, pues se le va a denominar como nervios motores. Am, Además, el axón pues, de una neurona motora, cuando emite aquellas terminaciones finales del telodendrón y cuando llega exactamente a este punto, a inervar varias fibras musculares, pues a eso es que denominamos como unidad motora. Entonces, ¿por qué lo vamos a estar utilizando a lo largo de la clase? Unidad motora sería la sinapsis, pues obviamente entre los axones de estas motoneuronas, estas que vienen aquí, a hacer contacto con la fibra muscular esquelética. Obviamente, en esas estructuras encontraremos algunas diferencias de las que evaluamos en una sinapsis química. Pero ve que ese nervio motor que viene aquí se ramifica, así como lo hace a nivel sistema nervioso central, solo que a este conjunto de uniones es que lo denominamos como unidad motora. Pueden ser una o varias fibras de este nervio motor inervando fibras esqueléticas. Ya les mostraré algunos ejemplos adicionales. Um, Otro término que vamos a emplear en esto es que por los componentes de un músculo y neurona, la transmisión la denominamos como neuromuscular. Realmente vea que son bien intuitivos los términos y va a ser en base a qué estructuras estemos alcanzando. Músculo y neurona, neuromuscular. Aquí, estas unidades motoras, que hemos denominado como la sinapsis modificada, entre una fibra nerviosa y una fibra esquelética, puede estar conformada pues, por una sola
motoneurona, pero esta puede alcanzar varias fibras esqueléticas. Algunos refieren de 150 hasta 2000 inervaciones que puede alcanzar una misma unidad motora. De que al conjunto de la estructura le denominamos como tal unidad motora. Pero a cada uno de esos puntos que nos refiere a una imagen amplificada de esa sinapsis, pues si yo me refiriera a cada uno de estos puntos, cada una de estas áreas, en donde hace contacto una extensión de ese telodendrón, pues a ese punto yo me refiero como placa terminal motora, o lo que le va a ser más, creo que más fácil, como unión neuromuscular. Entonces establecemos dos tipos de conceptos. Uno es que al conjunto, a todo el complejo, lo vamos a denominar como unidad motora. Llámese eso, al, a la, al axón de la motoneurona, inervando una gran cantidad de fibras musculares esqueléticas. Pero al punto específico en donde llega esta fibra del axón con la fibra muscular, pues a eso le llamamos como unión neuromuscular o placa terminal motora. Son sinónimos y ambos son aceptables para usarlos. ¿Ok? Pero en el libro le aparece pues este esquema representativo de qué pasa en esta sinapsis modificada. Obviamente nosotros ya hemos hablado sobre estas estructuras. El endoneuro, obviamente usted aquí tiene su axón, viene la fibra, y esta va a estar rodeada, cada uno de esos axones, por tejido conectivo alrededor. El primer componente de estas estructuras nerviosas pues es el endoneuro. Recordemos que ya cuando hablamos de regeneración nerviosa, es que si se daña esa estructura, pues va a ser muy difícil la regeneración de la fibra. Obviamente, entre el axón, aquí haciendo sus envolturas, tenemos a las células de Schwann, estamos a nivel periférico. Esas son las que nos van a producir mielina. Ya en su conjunto, esas ya las conocen. Pero si nos vamos a la otra parte de la sinapsis, vamos a ir detallando esto poco a poco, encontramos la fibra muscular esquelética. Y ahí va a tomar nombres correspondientes y homólogos a los que estamos describiendo de la fibra nerviosa. ¿Cuáles serían esos? Pues uno sería que su endomisio, endo porque es siempre tejido conectivo, pero que va a estar alrededor de las fibras musculares esqueléticas, así como usted tiene un endoneuro en la otra región de la sinapsis, en la región postsináptica, usted tiene un endomisio. Y vea que es el mismo tejido conectivo que aquí toma ese nombre, pero cuando pasa a la fibra muscular ya la va a denominar endomisio. Es decir, si yo le colocara un esquema en el examen que me identifique eso, por la imagen que hemos evaluado y por el libro, pues sería su endomisio. Y no es más que su tejido conectivo alrededor de las fibras musculares esqueléticas. Muy bien. Vea que este axón que se va prolongando, que va a hacer contacto con esa fibra, va a llegar a alcanzar unos espacios más profundos en la fibra muscular esquelética. Pero cuando traspasamos el nivel del endomisio a esta estructura, a esa membrana de la fibra muscular esquelética, se le conoce como sarcolema. Así como usted tiene un axolema, que es la membrana de su axón, usted tiene una membrana allá en la fibra muscular. Sarco viene del término carne. Ahí, cuando nos referimos a músculo, vamos a estar siempre utilizando este prefijo de sarco, un sarcoma, un tumor de células musculares, ¿okay? Para ponerles un ejemplo. En este caso, aquí, a la membrana de la fibra muscular esquelética, su sarcolema. Hablaremos de esto, que es la placa basal, que son unas fibras de tejido conectivo que se van acumulando
en la periferia, cerca de ese sarcolemma, y eso se lo denomina como placa basal. Nuevamente en limpio, ahí los componentes de la parte nerviosa aquí y de la parte muscular. Ve que aquí pues hay algunas estructuras que son los núcleos am, de estas fibras musculares esqueléticas. Nuevamente recalcando que ellas son multinucleadas, son a excepción a la regla de las células que tiene varias. Y eso va a depender porque hay mucha actividad en el músculo, entonces depende una mayor organización, estructuración en ese sentido. Pero aquí hicimos un corte pues longitudinal de esa unión neuromuscular. Vamos haciendo un corte coronal. Nuevamente vamos a identificar las regiones correspondientes a la parte nerviosa, a la neurona, el endoneuro, ese tejido conectivo, aquí en verde, tiene inferiormente, inmediatamente inferior, la célula de Schwann, que va a producir esa mielina, realmente aquí de forma esquemática. Tenemos su axón con las organelas internas, tenemos estas vesículas que van a dar algún neurotransmisor por ahí, y las mitocondrias, organelas que son importantes para la síntesis de ATP, es decir, de energía. Pero vean, cuando pasamos ya a la fibra muscular, la membrana, sarcolema, se terminó aquí, ya está la fibra muscular, igual con una serie de organelas, mitocondrias, el núcleo, pero ve que hay un espacio. A este espacio, entre el axón y el sarcolema, a eso se le denomina como hendidura sináptica. Y se continúa haciendo lo mismo que en las sinapsis químicas. Pero observamos algunos cambios en la parte de la fibra muscular esquelética, como unas fenestraciones. En esto forma unos pliegues, se denomina pliegues de unión. Pero esta no es más que su membrana posináptica en esta unión neuromuscular. Nuevamente, véalo en limpio. A esta cantidad de sustancias que pueden estar elevadas o suspendidas en ese espacio, obviamente ahí va a alcanzar los neurotransmisores que van a ser liberados de esta región, pero una serie de estructuras proteicas y de tejido conectivo que pueden estar causando una elevación, no están directamente en el espacio sináptico, aunque alguna minoría sí. Lo más común es que se encuentren haciendo una elevación del sarcolema. Pero vamos a tener una estructura muy similar a la de la sinapsis química, es decir, un receptor en la membrana postsináptica. En estas regiones, en estos pliegues de unión, siempre un proceso de liberación por exocitosis de esas estructuras. Pues aquí un corte pues coronal diferente de esa unión neuromuscular. Los componentes siempre siguen siendo los mismos. Tal vez aquí un poco más claros con esa visión, pero estas se pueden observar, no así tan detalladas, pero a nivel de microscopía, a esos puntos donde van a alcanzar esos neurotransmisores. Hay una imagen del libro, una microfotografía, en donde le presenta aquí al axón, su estructura. Aquí va a tener esos pliegues de la unión fenestrando, obviamente con un espacio, cada uno de estos lugares, ya en la fibra muscular. Y todas estas estructuras, esto aquí son mitocondrias, vea qué abundantes por toda la energía que usted necesita para hacer un movimiento. Ve una serie de puntos aquí internos en el axón, pues son las sustancias químicas que van a ser liberadas para contraer esa fibra muscular. De la abundancia en este sentido. Un poco más complejo, pero si comprende el esquema, pues va a ser más fácil esa identificación a nivel ya de una imagen real. Otros aspectos a destacar en estas unidades motoras, esas fibras del axón con la fibra esquelética, es que dependiendo pues
la función, así va a tener la variabilidad en cuanto al número de fibras que va a ser inervadas. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, partes de su cuerpo en donde usted necesita ejercer más fuerza, pero sin ninguna especificidad, am, sin ninguna función más coordinada, pues ahí va a alcanzar, vea, hasta 2000 fibras. Un ejemplo de esto es el bíceps braquial. Quiere decir que con un solo nervio puede hacer esa ramificación y alcanzar hasta 2000 fibras musculares esqueléticas. Esto es variable, claro, ¿verdad? De un individuo a otro, pero en promedio, más o menos llega. Si lo sigue estimulando, siempre va a estar inervado. Ahí lo que causa es modificación de la estructura del músculo, que va para la hipertrofia. Si lo sigue ejercitando, etcétera, si lo sigue estimulando. Pero cuando necesitamos funciones más finas, más detalladas, más específicas, pues ahí lo que vamos a hacer es mandar, o el organismo determinado mandar una fibra a una motoneurona, pero con menos ramificaciones. Si yo necesito, por ejemplo, inervar varias fibras, envío más neuronas a inervar eso, no que se me ramifiquen. Porque cuando yo estimulo una motoneurona con 2000 ramificaciones, pues el estímulo solo va a ser directo a esos músculos. Pero si yo quiero ser más coordinado, voy a utilizar como más empleados para esa misma función. Aquí le da el ejemplo de la producción de laringe, de la voz por las cuerdas vocales. Ahí cada una de esas motoneuronas va a inervar de 2 a 3 fibras. O sea que va a ser más controlado, más el proceso. Va a ser más específico, más controlado, porque va a tener varias neuronas haciendo esa misma función. No es lo mismo que una misma le controle 2000 fibras de una sola vez, pues va a ser solo un estímulo poco coordinado. Pero eso depende si usted, por ejemplo, en miembros superiores en las manos, ahí va a tener un ejemplo similar al de la producción de la voz. Situaciones pues, posturales, tríceps, bíceps, cuádriceps, etcétera, pues va más por esta tendencia, donde ocupamos más fuerza. ¿Sí? Para hacerle algunas formaciones adicionales en cuanto a esa unidad motora. También aquí puede variar. Otras imágenes correspondientes a esa sinapsis modificada y algunos de las diversificación que tiene cada una de esas motoneuronas. Otra imagen para que revise usted posteriormente allá en casa, con las vesículas y los espacios un poco más detallados de la hendidura sináptica. Aquí la fibra muscular y aquí pues el axón. Obviamente eso va a tener una movilización y eso es lo que tenemos que saber. Cómo es que liberando ese neurotransmisor va a hacer un efecto en la fibra muscular esquelética. Uno de los neurotransmisores que va a predominar en esta función es la acetilcolina. Recordábamos que este tiene receptores, sobre todo el nicotínico, con un efecto excitatorio, y es el responsable de que usted esté contrayendo o relajando los músculos. Obviamente pueden actuar otros, pero el predominante aquí es acetilcolina. En eso nos vamos a basar en la participación de la unidad motora. Pero ¿cómo hace ese mecanismo? ¿Cómo es que de este punto, al llegar aquí, se produce esa contracción? Si usted ha repasado previamente hasta la etapa de la liberación de la hendidura sináptica, pues va a ser el mismo. Llega su potencial de acción generado allá en el cono axonal, se transmite por esa fibra mielínica y va a conseguir la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Eso hace que se movilice ese calcio del medio extra hacia la parte intracelular, o sea que entre ese calcio. Ese calcio
lo que va a hacer es que con una movilización interna, esas vesículas que ya están preformadas desde el pericardio, desde el soma neuronal, las va a movilizar y las va a hacer que se fusionen hacia la membrana presináptica. Y después las libera. Hasta el momento, nada nuevo. La misma historia que hemos estado repitiendo. Ahí le queda a usted de forma esquemática, llegando a ese potencial de acción y permitiendo pues la entrada o la activación de los canales de calcio y que ese calcio se desplace hacia el medio intracelular. Esto en cada una de esas uniones neuromusculares. ¿Okay? Nuevamente, esas vesículas que están ya preformadas con su acetilcolina van a fusionarse en este punto, aquí solo estamos repasando, para liberarlas a la hendidura sináptica. Ya, aquí es donde comienzan a hacer algunas modificaciones. Nuevamente, usted está en la parte postsináptica, es decir, está en la fibra muscular esquelética. Recordemos que a esa membrana, esto aquí, se le conoce como sarcolema, esto aquí. Ese sarcolema, entre cada una de ellas, va a tener abundantes proteínas o receptores propios para la acetilcolina. En este caso, receptor nicotínico, es el predominante. Una vez que ese receptor es alcanzado por ese neurotransmisor, causa efectos internos y modula esta proteína aquí para que esté aperturada, es decir, que se abra. Y nuevamente, una vez abierto, va a hacer que por gradiente de concentración estos iones pues se movilicen o del medio extra hacia el intra o del intra hacia el extra. Ahí va a ser parte correspondiente el sodio y el potasio. ¿Okay? Solo que aquí ven en esta parte inferior, le menciona que si la apertura de canales operados químicamente por la acetilcolina produce cambios en el potencial de membrana de reposo y si produce potenciales de acción. Recuerde que allá en la sinapsis química, nosotros cuando discutimos esto, hacía apertura, dependiendo del neurotransmisor, póngale que sea el glutamato, en el quiscolato, en el receptor AMPA, se une, lo abre y entra el sodio. Pero eso se va extendiendo hacia lo largo de la membrana, si está haciendo acción sobre el mismo soma, si está haciendo acción sobre las dendritas, y la sumatoria de esos PEPs, de esos potenciales excitatorios, es que al final va a alcanzar el cono axonal y dar un nuevo potencial de acción. Pero ¿qué pasa aquí en el sarcolema, en la fibra muscular esquelética? Este receptor nicotínico tiene la capacidad de intercambiar, una vez que se abra, por gradiente de concentración, que el sodio, de igual forma, se desplace hacia el medio intracelular y al mismo tiempo, por el mismo, que salga el potasio. Es como nuevamente, lo que tiene que ofrecer el intercambio que hace para que se despolarice ese sarcolema. Pero aquí en la unión neuromuscular, el nombre que adquiere en esa región, aquí en la fibra muscular esquelética, es un potencial de la placa motora. Es decir, nosotros allá en la sinapsis química le denominamos como PEPS, como potencial postsináptico excitatorio. Y aquí en la unión neuromuscular vienen siendo sinónimos, porque en este mecanismo le denominamos como potencial de la placa motora, porque se denomina placa motora o unión neuromuscular, siempre con la utilización de su acetilcolina, su neurotransmisor predominante para la acción muscular. Entonces, esos ppm, esos potencial de placa motora, obviamente se van a estar dando en cada una de las regiones en donde tenga esos neurotransmisores, en donde tenga esos receptores. Se unió y va a estar haciendo ese cambio, que entre sodio y salga potasio. Obviamente, si usted le pone atención a todo eso, va a
continuar y desplazarse por todas las hendiduras sinápticas, por esos pliegues de la unión que tienen cada una de estas áreas. Vea que es abundante, pero hasta el momento solo tenemos los ppm, los potenciales de placa motora en este nivel. Pero como esto va haciendo cambios hacia los lados en cada parte de la hendidura sináptica, va a encontrar lateralmente, ya no en la hendidura, sino en el sarcolema, en esta continuación que tiene, a canales siempre dependientes de voltaje, pero de forma independiente. Este es el del sodio y este es del potasio. Y aquí es donde se va a generar el potencial de acción. Póngale que es como el cono axonal en este sitio. Cuando alcanza suficiente intensidad, obviamente, imagínense de forma tridimensional esto. Todo ese botón presináptico alrededor con todas esas pliegues de unión, que me refiero a estos de aquí, tapizados por esos receptores nicotínicos, y cuando alcanza aquí la periferia, receptores de sodio y potasio dependientes, nuevamente continúa cambios en gradiente. Es decir, el sodio sigue yendo hacia adentro y eso va a generar carga positiva. Pero eso no termina ahí. Ese sodio pues, que está entrando y siempre por gradiente va a salir el potasio, se va a desplazar hacia unas estructuras que se conocen como túbulos T. ¿Qué son esos túbulos T? Ubíquese aquí nuevamente con la hendidura. Aquí es donde tienen los canales o de sodio y de potasio, pero está haciendo esa despolarización local en cada una de estas regiones. Y aquí encuentra un túbulo T. Ese túbulo T, como menciona en positiva, es una invaginación, es decir, una profundidad que es dependiente a esos cambios de voltaje. Recuerde que aquí está entrando igual sodio y ese sodio positivo es que genera los siguientes eventos en esta neurotransmisión. ¿Y cuáles son esos eventos? Bueno, esto que ve lateralmente se conoce como retículo sarcoplásmico. ¿Qué es eso? Pues sarco, porque está en el músculo, pero es únicamente organelas internas que están llenas de calcio y una vez que alcanzan ese potencial o ese cambio de voltaje, lo van a activar para que liberen calcio hacia el interior de la fibra muscular esquelética, es decir, hacia el citosol. Y esta es una movilidad intensa, masiva de calcio. Así como lo ha hecho allá en la neurona, pues todo ese calcio interno comienza a activar proteínas, en este caso para la contracción. Ya el fenómeno de la contracción de la actina y miosina, eso ya corresponde a la parte de fisiología como tal. Pero en este caso, pues nos extendimos un poco, pero para que entienda que una vez que se da esa movilización interna, hace otra serie de fenómenos bioquímicos que van a producir la contracción de la fibra muscular esquelética, ¿okay? A través de este fenómeno. Primero obviamente, llegó el neurotransmisor, se unió al receptor, ese receptor causó cambios en los gradientes, se extendió y se propagó hacia la región, hacia la periferia, encontró canales de sodio y potasio independientes, pero dependientes de voltaje. Dependiente me refiero a que ya no hacen ese intercambio bidireccional como el receptor nicotínico. Se fue extendiendo y alcanzó los túbulos T. Esos túbulos T están en contacto íntimo con el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico rugoso en una célula normal, y movilizó el calcio. Lo movilizó intracelular y generó la contracción de la fibra muscular esquelética. Y ese es el fenómeno de la sinapsis en la unión neuromuscular. Obviamente, en esta etapa siempre hay mecanismos de control, así como se los mostré allá en la sinapsis química. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay un exceso, hay enzimas que me van a degradar esas estructuras. Y nuevamente,
pasarlas por recaptación hacia la membrana presináptica, es decir, hacia nuevamente este punto. Una de ellas, pues, es la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que si encuentra a la acetilcolina, la convierte en sus dos sustratos, colina y acetato, pasa nuevamente y aquí se pueden sumar ambos y nuevamente colocarse en las vesículas para cuando venga otro potencial de acción generar otra vez el proceso. Y así está esto. El proceso de liberación, de transmisión sináptica, activación de la fibra muscular esquelética, se relaja y vuelve otra vez a estar disponible para estas estructuras, para el fenómeno de la neurotransmisión. Obviamente hay un tiempo en donde el neurotransmisor hace su efecto, pero una vez que termina, pues se libera o es degradado por las enzimas y ya queda disponible para un nuevo evento. Así como observamos algunos medicamentos que hacen efecto uniéndose a esto o con una acción o positiva o una acción pues negativa, ahí se basan los fármacos. Hay unos, por mencionarles, venenos de algunas arañas, como la vida negra que se menciona, pues ahí lo que tiene es una liberación masiva de acetilcolina. ¿Qué creen que pase si se libera mucha acetilcolina de forma masiva? ¿Qué va a pasar en su músculo si yo libero esto? Se contraen más. Entonces se contraen y va a haber, no sé si le ha pasado cuando una contractura sostenida está liberándose tanto que llega y puede causar mantenerla fija y rígida. Y esa contracción sostenida, imagínense, llega a músculos respiratorios que no hay esa relajación porque hay tanta estimulación que ahí le puede producir ve ahí un efecto de parálisis porque no hay relajación en ese instante. De forma contraria, ya hablamos de la toxina o el botox, pues lo que impide es la liberación. Sí, Daniel. Doctor, entonces, eso tiene que ver cuando uno está como dormido y de la nada le comienza que se contrae el músculo o comienza a temblarle una parte del cuerpo. Tiene que ver la acetilcolina. Sí, en cada una de las etapas de contracción muscular tiene que haber intervención de la acetilcolina. Solo que hay ciertas variantes o modalidades. Por ejemplo, si no sé si se refiere a un calambre como tal, ahí interviene una estructura más bioquímica, que es el ácido láctico. Cuando, por ejemplo, usted va a hacer ejercicio y no hizo un entrenamiento previo, ahí entra un metabolismo anaerobio, es decir, no dependiente de oxígeno. Y esos cambios químicos hacen que se estimule súbitamente la liberación de la acetilcolina y le produzca una contractura. Y hay que después relajar el músculo. Así le ha pasado. O estando dormido, alguna gente le da. Ahí también intervienen algunos desequilibrios entre los iones, como la disminución también del potasio. Entonces le dicen a usted, coma mínimo, coma bastante plátano, porque es una fuente rica de potasio. Pero esto se puede dar de forma esporádica, es decir, así súbita, por esas alteraciones en cuanto a la concentración de otras sustancias químicas. En estos casos, por ejemplo, si ronca mucho o el individuo, no usted, ¿verdad? Ni el otro, si está con ese intercambio que hay poco aporte de oxígeno, en los ronquidos a veces hay como obstrucción al flujo aéreo y esa disminución de oxígeno forzada es que lleva al paciente a que manifieste posteriormente un calambre. Por decirlo así, el calambre es una contractura muscular, pero es porque entró en un metabolismo anaeróbico y eso estimula a la acetilcolina. O sea, si me siguió en la secuencia y puede hacer la contracción del músculo. Gracias. De otras formas también, pues la toxina, lo que hace la toxina es que pues impide esa liberación de acetilcolina, por eso la mantiene paralizada. Solo que inicialmente el botox trae otra sustancia que se lo deja rígido, como que genera inicialmente una contracción y después se lo deja estable, pero ahí impidiendo la liberación,
ya no va a permitir que haga mayor movilidad y queda fijo esa fibra muscular. Ya no va a haber una contractura sostenida, sino que más bien una parálisis. Obviamente con el tiempo va a ver que en términos de estética, esto pues genera flacidez, es decir, esa fibra muscular, como no hay liberación de acetilcolina, no va a permitir que se contraiga y si algo no lo estimula, pues como un músculo se le atrofia y esa atrofia se manifiesta por pérdida del tamaño como una hipotrofia o una atrofia que está con disminución del volumen y después van a necesitar un retoque y así. Ese es el negocio pues, de la toxina. Hay otros venenos, por decirlo así, como el curaré, que ahí compite por los receptores siempre de acetilcolina, que los utilizaban, por ejemplo, para cazar de unas plantas específicas y se le colocaban en la punta de la flecha y pues cuando lo daban al animal, pues lo que causaba era contractura y así ya no podía pues correr el animal y lo cazaban. Entonces, siempre con algunas modificaciones de esto de los neurotransmisores. Entonces, vea que al final sí sirve, no para matar animales, pero sí para entender algunos fenómenos en ese sentido. ¿Sí? Obviamente, en su sistema, incluso en su músculo, tiene esos fenómenos de control para o inhibir o acelerar a esa acetilcolinesterasa si necesito degradar ese exceso y después reintroducirlo y que esté listo para un nuevo fenómeno de unión hacia ese receptor nicotínico. Solo que el músculo, como tiene tapizado estos receptores, va a llegar un momento en donde por más actividad que tenga, va a todas las mitocondrias que están ahí en la parte de la fibra muscular, ya no van a ser capaces de generar ATP, a pesar de que el calcio que está entrando por los túbulos T se vaya hacia el citosol y contraiga la fibra. Y ya no va a haber esta producción de energía y ahí el músculo se va a relajar o se va a quedar fatigado. O sea, ya ha llegado un momento en donde se dice, siento pero exhausto. Y es porque ha activado, como son esas reservas de energía, puede ser que ya no esté liberando y necesita relajar los músculos. Entonces, vea que siempre su organismo, en cada uno de los niveles que estamos estudiando, siempre hay mecanismos de homeostasis, es decir, de equilibrio, o para estimular un poco más o para disminuirlo en caso de excesos. Ahí la forma de control pues es la fatiga con disminución de la energía y ya no contracción de la fibra muscular. Lo mismo va a pasar a nivel interno. Si ya no hay una estimulación del neurotransmisor al receptor nicotínico por la acetilcolina, pues obviamente no va a activar el canal de sodio y potasio que se encontraba en esto, en cada una de estas áreas, ya no va a activar, ya no va a alcanzar ese cambio de voltaje en esta región, activar los túbulos TEM. Entonces se vuelve a reposicionar ese calcio en el retículo sarcoplásmico para que esté disponible nuevamente a que llegue el estímulo. Y así está, este es un juego prácticamente todo el día. Sí, esto es igual información adicional, pero la estructura del potencial de acción muscular es muy similar al que hemos visto del potencial de acción neuronal. Un potencial de membrana en reposo, más o menos entre menos 80, menos 90 milivoltios, y con esos cambios de los iones, activando los canales de sodio, pues alcanza siempre ese umbral que anda siempre en menos 65, menos 60, y ahí pues generar el proceso por los movimientos iónicos de despolarización y repolarización. Que el tiempo anda entre 3 a 5 milisegundos, que es lo que vimos allá en el de acción neuronal. Muy, muy similar en cuanto a su estructura. Obviamente, hay ciertas fibras musculares que tienen potenciales un poco algunas variantes, por decirlo así, como en el miocardio, etcétera. Pero eso ya implica un poco más de detalle
la comprensión de esto que lo va a analizar o sea, en el próximo semestre o cuando le toque llevar fisiología. ¿Ven? Hay un comentario en cuanto a que hemos hablado de las fibras musculares esqueléticas, pero usted va a decir, ¿y qué pasa, doctor, con las fibras musculares lisas? ¿Cómo es que hacen ese fenómeno? Porque ellas también se movilizan. Usted tiene peristaltismo a nivel intestinal, que ahí lo que predomina son este tipo de fibras musculares lisas o de las glándulas. Pues en esto, los fenómenos no son tan descritos, pero lo que interviene es que, vea esto, son las células de Schwann. Hay unas células de Schwann que prácticamente no hacen todo ese proceso de formación de mielina en algunos axones, y estos quedan como axones desnudos. Pues estos van a hacer contacto, esas fibras desnudas aquí, con la fibra muscular lisa. Y ahí se da un proceso similar al que describimos con la fibra esquelética. Pero vea que puede estar otra fibra aquí con axón desnudo y hacer contacto. Pero entre las fibras musculares lisas, en estas específicas, hay unos puntos, uno aquí, otro aquí, eso entre cada fibra muscular, que se dan las uniones en hendidura. Ve que ahí no necesariamente tiene un nervio, sino que, o voy a decir una estructura nerviosa del carcanzón, sino que por la estimulación que se dio en estas áreas de cambios de polaridad, entrada de sodio, etcétera, salida de potasio, se propagó hacia cada fibra y cuando alcanza estos puntos, ahí se da un intercambio iónico en esta membrana y hace que de esta inicial pase a estimular a esta fibra 2 y esa fibra 2 a la fibra 3. Por eso es que el movimiento es más retardado en las fibras musculares lisas o es menos, aparte de que es más demorado, es menos controlable. Porque comenzó en este punto y fue a alcanzar esta estructura a través de todos estos pasos en este nivel. ¿Bien? Más o menos es de esa forma en que lo hace la fibra muscular lisa, que bien utilizando el mismo principio, pero de forma diferente, menos coordinada y más lenta. De la misma forma, pues con las terminaciones a nivel de las glándulas, hay nervios que, pueden llegar a estimular la fibra muscular lisa y eso hacer un cambio en la misma glándula, pero lo más probable y lo más frecuente es que esas fibras nerviosas, estas que están representadas aquí en rojo, pues alcancen las estructuras de la glándula y ahí mismo intervenga, siempre por un proceso similar de intercambio iónico entre sodio y potasio, de una transducción de esa información, como lo hemos visto con la terminación de receptoras, que estimule a estas células y el producto va a ser la liberación de para lo que estén definidas, secreción de lágrima, lagrimal, saliva, o peristaltismo, o secreción de moco, etcétera. Si está a nivel gastrointestinal, a nivel de el resto de vísceras. Entonces llega a un punto específico en donde se hace esas áreas de unión. No están descritos, pero es el mecanismo que se usa en ese nivel para estimular a las glándulas. Se ve aquí se han descrito las sinapsis comunes, las que tenemos entre neurona y neurona, las sinapsis que ya son variantes o sinapsis modificadas entre neurona y músculo, y siempre entre neurona y músculo liso, y con las células que conforman las glándulas, y así dar ese proceso. Siempre usted va a necesitar una estimulación nerviosa para producir algo. Por eso tiene esa mega coordinación allá a nivel encefálico. ¿Okay? Muy bien. Voy a cambiar de diapositiva. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a ese fenómeno.
Y pues usted va a tener que ver, los únicos cambios son ya a nivel posináptico, sobre todo en la fibra muscular esquelética. Ahí va a poder comprender y entenderlo, no es tan complejo para la activación de esas fibras musculares esqueléticas. ¿Sí? Voy a cambiar de diapositivas. ¿Y cómo vamos con la lectura de los temas? ¿Vamos bien? ¿Vamos atrasados? ¿Cómo se sienten ya para la otra semana? La verdad no sé qué va a pasar, pero creo que bien. Solo Diosito sabe lo que va a pasar. Híjole, bueno. Miedo. Pero por eso vamos a avanzar hoy para ver si nos da unos 2 días y hacemos pues repaso. ¿Cuál es la base neuroanatómica de estudiar todo el parcial en una sola noche? Ahí vamos a ver que pues eso no es lo más recomendable. Permítanme. Aunque bueno, yo hasta después es que obviamente uno en el afán y en el nerviosismo y claro, el resto de clase, ¿verdad? Lo más prudente y lo que mejor funciona para su aprendizaje es que ese día antes de su evaluación, pues ir descanse y repose, porque el cerebro es un poco, por decirlo así, entre comillas, traicionero. Me refiero a quien usted ha intentado acumular tanto conocimiento o tanta información, mejor dicho, que va a intentar confundir algunas vías. Y usted se va a estar en el examen y va a decir, pero me acuerdo que en esa diapositiva, en la parte inferior, parece que decía esto. Entonces genera un poco de confusión. Cuando intenta hacerlo así, de forma muy intensa un día previo. Yo ya, pues de viejo, lo que dije, bueno, mejor voy a descansar. Obviamente, a lo mejor es la evaluación de esto todos los días, claro. Pero esos conocimientos que había fijado, por lo menos en el repaso, que va a ser importante, la primera idea que a veces le viene hacia su mente, pues siempre es la más probable que sea la indicada. No sé si le ha tocado de que está en una pregunta ahí, tuvo la duda, la cambió y le salió mal. No siempre, ¿verdad? Y cuando usted comienza a analizar a veces un proceso, dice, no, ya en el análisis sí usted puede responder. Sí, únicamente utiliza el análisis, pero si utiliza el recuerdo o la memoria a corto plazo, ahí puede generarle un poco de confusión y comienzan a venir más recuerdos y lo confunden más. Entonces, por eso a veces se le recomienda en la primera, obviamente, mejor analice la pregunta, pero el primer recuerdo siempre es el como que el que predomina. No sé ustedes qué tal son en esa experiencia, o si cambian mucho, o si no cambian, o si cuando cambian les va mejor o les va peor. Pues cuando cambia va peor. Cuando cambia le va mejor. Peor. Ya. Ve ahí funciona la teoría. Igual a mí. Entonces vea que claro, no me confunda con decir, bueno, hasta primera le voy a poner esto porque me pareció que esto no. Eso implica un conocimiento previo, claro, ¿no? Pero siempre pasa eso con el cerebro. ¿Sí? Por eso se le recomienda que duerma tranquilo el día antes, porque en el sueño que usted va a tener, si hace bien aquellas etapas que le mencioné en el sueño REM, ahí va a consolidar su memoria y no lo va a confundir más a su cerebro. Pero bien, hablando sobre este tema bien general, nos falta el sistema nervioso periférico y el autónomo y terminamos la temática. Ya hemos mencionado de estas partes que las vamos a describir posteriormente a toda la estructura encefálica como tal, sistema nervioso central. Pero cuando hablamos de este sistema nervioso periférico, que va a estar pues formado por muchas estructuras, nervios, ganglios, recordando los ganglios como
aquel acúmulo de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, por exclusión, pero hay una gran división en este sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso somático y el autónomo. Cuando hablamos de estas estructuras pues, somáticas, es únicamente la inervación que tiene cada uno de sus músculos esqueléticos. Y el autónomo, aquel que usted no tiene un control voluntario, sino que depende de estructuras y de cambios en cuanto a sustancias químicas para activarlo o desactivarlo, y en eso se basa. Veremos esto, que el sistema nervioso autónomo tenemos unas divisiones muy importantes, veremos cómo que funcionan y qué efectos causan si usted activa la división simpática o parasimpática. Y veremos más los componentes de ese sistema nervioso pues periférico. Al final es lo que nos va a servir. Mire, no, esto es su médula espinal, parte de su sistema nervioso central. No puede confundir esto en posterior de la clase ni el resto, ¿verdad? Todo lo que vaya hacia la unión de esas estructuras centrales, pues nervios, terminaciones nerviosas, ganglios, son lo que conforman su sistema nervioso periférico. Y es de lógica, así como lo menciona el nombre. ¿Okay? Obviamente cada una de esas estructuras tiene diferentes grados de conexión. Veo una imagen solo de algunas disecciones que utilizaban en otros laboratorios. Obviamente aquí está más relevante la parte del sistema nervioso central, pero después iba con las regiones que conforman el sistema nervioso periférico en ese sentido. En la región final de su médula espinal, todas las fibras que van a después inervar sus miembros superiores, su tronco, su tórax, abdomen o la región dorsal. Después hablaremos de esas estructuras centrales. Pero nuevamente le recalco lo que mencionamos de los nervios como tal. Cuando nosotros decimos, este es un nervio. Es un nervio siempre a nivel periférico, pero si lo desglosamos o lo analizamos en mayor detalle, vamos a referirnos siempre al contexto del endoneuro, del perineuro y el epineuro. Ya hemos discutido esto, pero es bueno establecer esas diferencias. El endoneuro, esa estructura que es el tejido conectivo alrededor de cada axón, que puede ser mielínico o amilínico. Ya a esa estructura de tejido conectivo que envuelve a todos estos axones con su endoneuro, pues a ese lo denominamos como perineuro. Peri, alrededor de. Pero vea que a ese perineuro, es decir, a esa estructura aquí, cuando yo menciono al conjunto, de eso ya interviene un nuevo término, y es el término de fascículos. Es decir, fascículos son un conjunto de axones y que en general van a llevar un tipo de información específica. Veremos más adelante esto en el segundo parcial. Cada uno de esos fascículos va a tener un nombre, dependiendo de la información que vaya transmitiendo. Es decir, con su perineuro sería un fascículo, este otro fascículo y este otro fascículo. Obviamente, estos fascículos pueden ser intentar llevar la misma información, pero siempre van a estar separados por su perineuro. Pero cuando ya existe una envoltura, un tejido conectivo, agrupando a cada uno de estas fibras, de esos fascículos, obviamente con vasos sanguíneos internos para dar esa irrigación y esa nutrición, pues ahí incluimos el nervio como tal. Y esos nervios son los que vamos a analizar en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Aquí el único agregado que les estoy facilitando es el de los fascículos. Pero también vamos a discutir eso en el segundo parcial. Nuevamente, algunas las estructuras, cuando estamos hablando de su endoneuro, ese tejido conectivo en cada uno de sus axones, con su perineuro, y después su epineuro para formar una estructura como un nervio
ya conformado. Cada uno de esos nervios pues, va a tener un nombre, dependiendo la distribución y la localización. ¿Okay? Otra estructura después para que usted la analice con su endoneuro, con su perineuro y su epineuro. ¿Okay? Para conformar lo que sería en total de un nervio. Pero ¿cuáles serían los componentes más relevantes en su sistema nervioso periférico? Vamos a describir los nervios craneales, los famosos pares craneales. Tenemos los nervios raquídeos, usted ya se va ubicando, son aquellas fibras que salen de su médula espinal, los ganglios y los receptores sensitivos, que por lo menos ya los evaluamos en detalle. Estas son las mismas terminales receptoras. Encapsuladas, no encapsuladas, capsulados o sin cápsula, Meissner, Pacini, Ruffini, Merkel, terminación nerviosa. A eso se refiere con extras. Por lo tanto, ya fueron por lo menos discutidos. Pero inicialmente con los pares craneales. No sé si usted ya tiene conocimiento de estos pares craneales. En esta etapa únicamente los vamos a nombrar. En el segundo parcial evaluamos cada uno en detalle. ¿Por qué son pares craneales? Porque siempre hay dos, uno de cada lado, y son los que van a emerger de las regiones de su tallo encefálico. Usted tiene nervios específicos solo para funciones de la región facial, de la región de la faringe, o algunos que se pueden distribuir a nivel tóraco-abdominal. Son pocos pero importantes. El primer par lo definimos como olfatorio, así que como su nombre lo dice, sirve para esa función. Tenemos el segundo, que es el óptico. El tercero, para movimientos oculares específicos, el motor ocular común, que es el tercer par. Tenemos el troclear, que siempre es una función para la movilidad de su ojo. El quinto, que es el trigémino porque tiene tres, es como un trillizo, tiene tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, y es el que interviene para la función sensitiva de su cara. Cualquier sensación de dolor, de que lo están tocando, etcétera, va a ser transmitida por ese par craneal. El sexto ya interviene con la movilidad siempre del ojo, sobre todo a la región de la periferia, hacia cada lado, y es el motor ocular externo, o abducens, o abducente. ¿Okay? Tenemos el séptimo par craneal, que es el facial. El facial, a diferencia, tiene una función más motora. Todas las expresiones de su cara, estar alegre, sonriente, enojado, triste, toda esa mímica facial está dada por el facial. Obviamente intervienen otras funciones viscerales también, y otras con la sensibilidad pues, del gusto, sobre todo los 2/3 anteriores, o sea que va a la inervación de la lengua. Tenemos el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear o estato acústico, con sus dos componentes. La parte vestibular es la que tiene que ver con su equilibrio, con también movimientos coordinados de los ojos. Si usted tiene sensaciones de mareo, situaciones, estaba acostado y se incorporó súbitamente, se levantó así rápido, puede ser que sintió mareado y me dice, ¿qué me pasa? Tanto estudiar. Entonces eso, por alteraciones a nivel de la inervación con el vestíbulo coclear, pudo haberle dado ese síntoma. Claro, por decirlo así bien general. Ya la parte coclear es la que permite la audición. Usted, yo espero, me esté escuchando. Todos estos fonemas, toda esa movilidad en la membrana timpánica, para que sea interpretada, va por la parte coclear del octavo par craneal. Tenemos el glosofaringio, como su nombre lo dice, pues va a la inervación del tercio posterior de la lengua para el gusto y algunas estructuras aquí propias de la faringe. Tiene varios componentes, después los desglosaremos. Tenemos el décimo par craneal, que es el famoso, el vago o el neumogástrico. El vago se le
otorga ese nombre, pues, porque tiene todo ese recorrido, desde hasta regiones aquí cervicales, va toda la parte torácica y llega a la parte abdominal. Entonces, en cada una de esas regiones va dando inervación, es más para control visceral. El espinalo accesorio, que nos va a servir sobre todo para la movilidad de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Si usted quiere, cuando le preguntan alguna cosa y usted dice no sé, ese movimiento que hace con los hombros, gestual, eso sirve para eso le sirve el espinalo accesorio. Y obviamente vamos a tener un décimo par craneal, que es el hipogloso, que tiene la movilidad de la lengua. Usted la saca, la mueve para un lado, etcétera. Veremos algunas alteraciones cuando evaluamos ese par. Y haremos algunos comentarios de un denominado par cero, que no es incluido entre los pares craneales, pero más de algún texto lo va a escuchar o leer. Justamente lo que me interesa es la descripción general del sistema nervioso periférico y que los pares craneales son un componente. Obviamente estos, dependiendo de la función de su par craneal, de estos nervios, podemos clasificarlos como sensitivos y por lógica le dan una función aferente. Es decir, usted percibe el olfato, usted percibe estímulos luminosos o auditivos. Como son los aferentes, lo podemos incluir dentro de esta categoría. Pero si usted tiene nervios meramente aferentes, va a tener nervios también eferentes. Y los eferentes ya mencionamos que son de ejecución, son de actividad muscular, es decir, los motores. Aquí se va a dar el mismo fenómeno de la transmisión de la placa motora o de la unión neuromuscular. Todo ese fenómeno de liberación de acetilcolina, pero los que intervienen es el motor ocular común, o sea, el tercer par craneal, el cuarto, el troclear y el sexto. Estos siempre van juntos por la movilidad de los ojos. Y otro que es completamente motor, pues es el espinalo accesorio para la movilidad de sus hombros, trapecio y esternocleidomastoideo, rotación del cuello y cefálico, y el de la movilidad de la lengua. Esto interviene para la producción de fonemas, pero para facilitar el proceso digestivo, movilizarlo a la región posterior, etc. Es un nervio completamente motor. Pero hay unos pares craneales que tienen ambos componentes, tanto sensitivos como motores. Y ahí encajan el trigémino, encaja el facial, el glosofaringio y el neumogástrico. Te vea fácil la subdivisión. Obviamente, a medida que vayamos analizando cada uno de estos, va a ser más fácil recordarlos. Ahorita es una visión superficial de cada uno de esos pares craneales. Esta es su tallo encefálico, pero el tallo encefálico es de una visión anterior. Y aquí tenemos pues su mesencéfalo, tenemos el puente o la protuberancia y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Ve que estas fibras nerviosas que emergen, que son un conjunto de fibras en diversas partes entre las divisiones, este es un par craneal, otro par, aquí están enumerados, en general solo así por números romanos se van identificando. Vea toda la distribución, este es el trigémino, el tercer par craneal, etc. Nosotros los iremos clasificando posteriormente dependiendo de ese conocimiento que tengamos del tallo. Este momento es para que vea el contexto de que salen de uno y de otro lado. No es que aquí uno más corto, el otro no, sino están en proporciones similares. ¿Bien? Para cada región de la cara, algunos que se cruzan, porque esta información puede llegar hacia las regiones internas. ¿Bien? Pero veremos esos detalles más adelante. Ahí le queda pues una agrupación de por lo menos el origen aparente, es decir, donde se observan, porque el origen real es, tenemos que hacer un corte y ver allá profundamente a dónde está el origen de esas estructuras, donde están
los núcleos de esas fibras y de esas neuronas. Veo una muestra anatómica de lo que sería igual su tallo encefálico. Aquí tenemos el mesencéfalo, tenemos el puente, tenemos la médula oblongada. Aquí en esta parte ya vamos entrando más a la macroscópica. Aquí con algunas disecciones, aquí que está íntegro en este nivel, pero aquí se quitaron y van descendiendo algunas fibras que vienen desde la corteza frontal. Veremos cada una de estas estructuras, ve el quiasma óptico, donde va segundo par craneal, entre otras. Aquí esta estructura que está al fondo es su cerebelo, que nos sirve para la coordinación motora. Estas solo son muestras. Obviamente posteriormente analizaremos cada punto de esos en detalle. El objetivo es que usted conozca, identifique. Yo le pongo eso ahí, cualquier señalización, usted va a decir, este es el puente, doctor. Esto es muy fácil, doctor. Esto es el mesencéfalo, eso es el pedúnculo cerebral, y así, etcétera, ¿verdad? Con su médula oblongada. Ya esta región hay unas divisiones en donde es su médula espinal. Siempre ya estas partes del sistema nervioso central, pero ve unas estructuras que emergen, esos son los nervios que van o entrar dependiendo si son aferentes o emerger si van a cumplir una función motora. La importancia. Nervios raquídeos. Ya hemos hablado de estos que son los que emergen o tienen su origen en la médula espinal, con las dos raicillas, una ventral y una dorsal. Pero existe una distribución a lo largo de toda su médula espinal. Y esa distribución es que usted tiene a cada lado un nervio raquídeo o nervio espinal, son sinónimos, espinal o raquídeo. Pero tenemos 31 pares y se va haciendo una subdivisión dependiendo de la región de esa médula espinal. ¿Qué me refiero con esto? Que tenemos nervios cervicales, aquí tenemos 8 pares, tenemos torácicos, son 12 pares, aquí lumbares y sacros son 5 y tenemos un par coxígeo. Estas son las nomenclaturas que se le hace por los segmentos en donde va dándose ese origen. Pero ¿a qué me refiero con esto? Usted tiene aquí su médula espinal, la línea media, y ve que a cada lado están emergiendo nervios, o sea, un conjunto de fibras nerviosas con todas las estructuras, endo, peri y epineuro. En alguna región, pues estas van a o recibir información o enviar de forma eferente a lo largo de toda la médula espinal, y uno para cada lado. Si hacemos una visión lateral, nosotros podemos, estas estructuras aquí son las vértebras de su columna, pues diseccionadas para que pueda observar su médula espinal. Y esas divisiones, pues son los segmentos. Nosotros hablamos del segmento cervical 1 hasta el 8. Eso es meramente cervical. Después siguen pues los torácicos hasta los 12, lumbares y sacros, que son 5, 5 y un par coxígeo. De cada uno de estos segmentos es donde emergen fibras nerviosas que van a ir, dependiendo del lugar, o hacia el mismo tórax o hacia la región cervical, hacia miembros superiores o en esto. Obviamente en las vértebras tienen dos espacios para que emerjan o para que surjan esos nervios raquídeos de cada lado. Si hay compresión sobre cada uno de ellos, también puede dar un dolor específico, sensaciones como de hormigueo, etcétera, o dependiendo la terminación nerviosa que va pasando por ahí, el estímulo, si es de vibración, si es de dolor, si es de temperatura, etc. Véngase para acá para observar nuevamente su médula espinal, pero vea cómo van emergiendo estas raíces, que unas son raíces ventrales y otras dorsales. ¿Cómo identificamos que es la dorsal? Porque tiene un abultamiento, es decir, un ganglio.
ahí va a tener muchas neuronas pseudounipolares que mandan la información de quién, de las terminaciones receptoras. Todo eso de Ruffini, Pacini, Krauss, etcétera, van a enviar esa información, viene por esa estructura y después llega a la médula espinal. Pero el nervio raquídeo o el nervio espinal se va a formar por la unión de ambas raíces. Es decir, si yo a usted le coloco que me nombre a este punto, usted me tendría que denominar eso como nervio raquídeo o nervio espinal. Si yo coloco una flecha para esto, usted me tendría que describir la raíz dorsal de la médula espinal. ¿Por qué dorsal? Porque ya está identificando ese ganglio. Y pues solo le queda la raíz ventral. Es importante que por lo menos identifique eso. Nuevamente, cuando estas ya se han unido, todo aquí va a ser un nervio raquídeo. Es decir, que esos nervios raquídeos pueden llevar información mixta, porque quien define eso son los fascículos que están dentro de ese nervio. Si es una información aferente o es una información eferente, si es sensitiva o si es motora. Bueno, eso tiene todo un proceso de la embriología que mencionamos, con las placas alares y basales, que las alares tenían asociación o se iban a formar en la etapa adulta para la parte sensitiva y la placa basal para la región motora, es decir, para las motoneuronas, esas que van a inervar cada uno de esos músculos esqueléticos, vienen de esa región. ¿Okay? Nuevamente, en esta identificación, ya por esta estructura, este abultamiento, dice la raíz dorsal. Después usted, a medida que vayamos en el desarrollo del curso, va a también identificar cuándo es que estamos en la región dorsal de la médula espinal o cuándo es que estamos en la región ventral. Usted ve que es evidente algunas estructuras para podernos ubicar topográficamente en la misma. Va a ser más difícil y más complicado definir si es cervical, si es torácico. Si yo solo le diera pues una imagen como estas, aunque hay algunas características que nos pueden inducir a eso, a identificarlo. Por el tamaño, la concentración de la sustancia gris, es decir, por esto que tenemos aquí, donde están las neuronas, o por la distribución de algunas regiones, que son más ensanchadas, más achatadas, etc. Pero ese no es el objetivo en este momento. El objetivo es la identificación de esas nervios raquídeos. Nuevamente, en el libro le aparece este esquema, pero que un poco más entendible. En ese sentido, tiene el ganglio de la raíz dorsal o posterior y la raíz anterior. Esto es lo que pasa en la médula espinal, pero si nos vamos al tallo encefálico, usted también tiene pares craneales y que salen de cada lado. Y en este caso estamos a nivel del puente o la protuberancia. La diferencia aquí es que vamos a tener núcleos, es decir, en esa región, en el tallo encefálico, que se van a encargar de funciones pues eferentes, es decir, una función motora, o de una función aferente, alguna sensibilidad. Si fuera, por ejemplo, el trigémino, que me movilice o que me perciba que me están tocando, que me está vibrando, que tengo frío. Obviamente hay unas funciones propias del trigémino, pero más adelante de funciones eferentes, de masticación, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la distribución, o cómo se observaría, o cómo entender esos nervios raquídeos en esta región, pero ya en la médula, en el tallo encefálico, cambian. Ahí es que se separan estos puntos de las informaciones aferentes o de las informaciones eferentes. Es importante por lo menos tener esa diferenciación, ¿okay? De la estructura interna en cada una, médula espinal y tallo encefálico. Otra imagen para que no se nos olvide sobre esos nervios espinales. Recuerde que usted tiene aquí esta región anterior de las vértebras, esta región posterior
hay unos espacios aquí entre las vértebras por donde emergen las raíces anteriores y posteriores, y aquí que forman su nervio espinal. Pero cuando hay una lesión en estos núcleos pulposos, recuerda los remanentes o vestigios de las somitas, pues eso puede hacer compresión sobre alguna de esas raíces y eso alterar la transmisión o causar la neuropraxia y alterar la transmisión en ese nivel para que, dependiendo del área, si va a perturbar las funciones aferentes o eferentes. ¿Okay? Así como se dan las denominadas, cuando dicen tiene hernia en la columna, a eso que se refiere, esta estructura del núcleo pulposo hizo una protrusión. El paciente que se queja y se queja de dolor por esos niveles. ¿Okay? Vamos a hablar de este concepto para finalizar. Es de los dermatomas o distribución dermatomérica. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, en cada uno de esos segmentos, así como se lo presenté, uno lo va agrupando y cada región de su piel va a estar inervada por un segmento de su médula. A esa área inervada por cada segmento de la médula espinal, es decir, a esa segmentación que usted tiene, se le conoce como dermatomas. Ese es el término, o distribución metamérica. Lo que más me gusta, pues, es el dermatoma. Dermatoma, este sería un dermatoma, este sería otro dermatoma, este otro, al área de piel inervada por un segmento de la médula. Esto es bien difícil manejarlo así, por ejemplo, de memoria. ¿Para qué nos sirve posteriormente conocer, por ejemplo, que este es el dermatoma para el segmento torácico 1, para torácico 2, el más frecuente es que a nivel del ombligo nos ubica en torácico 10, etc. Es cuando hay problemas de sensibilidad. Esos problemas de sensibilidad es que el individuo, desde las regiones inferiores, yo voy analizando. No percibe en esta área, no percibe en esta área, no percibe y voy ascendiendo. Puede ser que sea una parálisis o una alteración, en este caso de los dermatomas, por una alteración en la sensibilidad y yo puedo más o menos sospechar el nivel de la médula que está siendo lesionado. En esto siempre uno anda, por lo menos, un esquema de estos que nos ubica, la práctica se va orientando un poco mejor, pero yo puedo utilizarlo para más o menos el nivel de lesión que tiene este individuo. Si no percibe ambas áreas, y aquí, por ejemplo, está percibiendo, pero aquí no percibe hasta nivel de T9, es que él consiguió sentir el estímulo. Los estímulos son los que hemos venido analizando. Vibratorio, si cambio de temperatura, frío, calor, dolor, si el tacto, si esto no lo percibe, y aquí en T9 lo percibe, yo digo que todo esto en algún nivel de inferior a la médula está siendo dañado. Paciente que tiene paraplegia, es decir, parálisis de los miembros inferiores, todo inferior a nivel de la cadera, para acá, yo puedo ir determinando. Eso solo utilizo, no sirve en la práctica clínica. Pero nuevamente, el dermatoma solo sirve para la sensibilidad. Si usted se frota ahorita en el abdomen, pues lo que está diciendo es que están siendo activadas fibras en su médula espinal que son colectadas por las terminaciones nerviosas receptoras, dependiendo de ese estímulo. En un tacto protopático, terminaciones nerviosas libres, y todas esas fibras van a alcanzar las raíces dorsales de su médula espinal, pero se fueron a través de un nervio raquídeo. Entonces, cuando se hable usted de dermatoma, únicamente se va a acordar de este esquema. Yo no le voy a preguntar obviamente los niveles, ¿verdad? Pero sí el concepto. Me interesa que por lo menos sepa definirlo. Y es únicamente el área de piel inervada
por un segmento específico de su médula espinal. Esto tiene que ver o estar asociado con las somitas. Esas somitas que, como en los miembros inferiores hay una extensión por los cambios embriológicos en el feto, que van tomando una extensión aquí. Por eso no tienen una distribución tan regular como lo tiene aquí en el tórax o en el abdomen. Ve incluso a nivel cervical, pero ya en miembros inferiores es un poco más desorganizado. Tomando ese mapa uno puede tomar una aguja y ir palpando al individuo. ¿Percibe? No, autor. Casi le tira la aguja y no. O con aquellas pruebas que hicimos, que les mostré sobre la electromiografía. Entonces parece que sirve un dermatoma. ¿Okay? Hay otro esquema. Algunos pues hacen unas subdivisiones un poco más específicas dependiendo del segmento, si es a nivel cervical, si es a nivel torácico y así, hasta alcanzar en los miembros inferiores. ¿Okay? A eso entonces lo definimos como dermatomas. Otra imagen con información. Mañana hablaremos sobre esto del esclerotoma o del miotoma. Si me permiten. No sé si alguna pregunta hasta el momento, alguna duda. ¿Cómo están con esos temas? Doctor, entonces con este tipo de esquema podemos determinar pues, cuán grande es la lesión de la médula espinal, si hubo una lesión de la médula espinal como tal, hasta dónde responden los estímulos. Exacto. Por ejemplo, llegó un individuo que tuvo un accidente automovilístico y él, o se ha visto en la película y dice que no puede movilizar las piernas o sí las puede movilizar pero no siente. Entonces, vamos a ver más adelante el tipo de lesiones en la médula, pero yo puedo comenzar a palparlo y si le percibe, palpo aquí. No, uno lo va haciendo así ascendentemente, claro. Pero si llegara, por ejemplo, si percibo esto, pero ya cuando hago estímulos en esta región, dicen, no, doctor, no, y le hago estímulos diferentes de dolor, con una aguja, un objeto con una punta roma, de vibración o de temperatura, y dice que no. Entonces eso, como las fibras nerviosas, los nervios que salieron desde allá del segmento L3 van a descender porque su médula, imagínense, ahí tridimensional se quedó aquí, pero los segmentos emiten sus nervios para alcanzar este nivel. Si ya no percibe todas estas regiones, aquí no hay sensibilidad, yo me puedo orientar a decir, bueno, parece que del nivel L2 de la región lumbar de su médula está preservado. Ahí lo que hay que hacer es confirmarlo y hacerle un estudio de imagen, una resonancia de, por ejemplo, de la columna, de la médula, para ver si ahí hay un área de isquemia o el trauma causó una descontinuación de la médula espinal. Entonces, para eso es que sirve este esquema de los dermatomas. Al final, pues uno ya utiliza más estudios de imágenes, pero en términos clínicos y en términos neuroanatómicos es importante tomarlo en consideración. Ok, gracias. Muy bien, Daniel. Perfecto, entonces vamos a continuar mañana. Finalizamos este tema y comenzamos con el sistema nervioso autónomo. ¿Ok?